Capítulo número 12, que es donde estamos leyendo. Vamos a leer hoy del 1 al 6 nuevamente, ya que es cortico, pero vamos a centrarnos en mirar o estudiar puntualmente del 4 en adelante. ¿Listo? Esperen y miramos. Ahí se ven los versículos. Sí, señor. Buenos días. Buenos días. Bueno, vamos a leer entonces el primero, que es el 1. Dice de esta manera, Isaías 12:1. Dice: Tú dirás en aquel día, te exaltaré, Yud Bajé, aunque te enojaste, volvió atrás tu ira y me consolaste. He aquí Dios es mi salvación, y confiaré y no temeré. Confiaré y no temeré. Porque mi fuerza y mi canción, ¿sí dices? No. Porque mi fuerza y mi canción es Ya Yuhet Bajei, quien será mi salvación. Sacarás aguas con alegría de la fuente de la salvación, ahí lo corregimos. Y tú dirás, en aquel día levantaré las manos a Yuhet Bajei, clamaré en su nombre, declararé a los pueblos sus hazañas, haré énfasis en exaltar su nombre. Cantaré a Yuhet Bajei por su majestuoso actuar. Sépanlo esto en toda la tierra. Regocíjate y canta, habitante de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. El Santo de Israel. Listo. Volvemos nuevamente al versículo. Leamos el 2. El 1 y el 2 ya creo que quedaron claros, ¿cierto? Donde mencionamos que el Eterno coloca a un agente como agente de salvación, pero la salvación viene de Él, y que ese agente de salvación o autoridad intermedia, Dios intermedio, Él, ¿cierto? Es o hace referencia ahora vamos a ir por favor, hace referencia a el Mashiach, ¿verdad? Que es colocado como intermediario, pero el poder, la salvación, buenos días, la salvación, el poder viene de Yud Hel. Creo que eso está claro, ¿listo? Vamos entonces a continuar. Vamos a leer el texto número 3. Y sacarás aguas con alegría de la fuente de la salvación. Sacarás aguas con alegría de la fuente de la salvación. ¿Listo? Bueno, vamos entonces a explicar un poquito el cambio, ¿cierto? Que es pequeño el cambio que se le hizo. Sacarás aguas, ahí está en plural, con alegría de la fuente de la salvación, ¿sí? Todo surge de la palabra magin, como lo dijimos la vez anterior, palabra o el término magin, vamos a borrar esto, que es de otra clase, magin, borremos esto, buenos días. Magin. Un segundito. Listo, Magin. Entonces vamos a colocar aquí la palabra. La palabra con la letra Mem, ¿cierto? La Yud y la Mem Sofit, ¿cierto? Magin. Ese término Magin, que significa agua, puede significar también aguas, ¿sí? Ahora pues busqué la respuesta, y es que esta, al igual que otras palabras como Elohim o como Shamaim, se pueden utilizar como singulares o como plurales, ¿sí? Por sus terminaciones IM. ¿Y por qué? Buenos días. Porque se asumen que estos dos términos, tanto Majim o como Elohim, ¿cierto?, pueden ser entendidas como una unidad continua. Es decir, el agua no es solamente una unidad, son muchos elementos que componen el agua, ¿cierto? Entonces, si yo quiero hablar de agua, no puedo hablar de agua, tengo siempre que hablar de aguas, ¿sí? La suma de mucha agua.
Y esa palabra, Magin, es un sustantivo plural en hebreo y, como les digo, se refiere más a una unidad de agua. También significa algo que fluye y si esa palabra se quisiera utilizar como grandes aguas, se dice Magin Rabin. Es agua, aguas, coloquemos aquí la otra que es Magin, lo mismo, la mem, la yud, la mem sofit, y colocamos el término Rabin, que es resh, bet, yud y mem sofit. Aquí dice Magin Rabin, que significa grandes aguas. Entonces, por ejemplo, si está lloviendo, yo puedo utilizar el término Magin, está cayendo aguas. Pero también podría ser válido utilizar el término Magin Rabin, que significa aguas grandes. Buenos días. Y también se utiliza ese término Magin Rabin para hablar, por ejemplo, de los ríos, los mares y los lagos. Bien. Sin embargo, por ejemplo, mar se le dice Yam. Y cuando hablamos de un río pequeño, Nakhal. Y cuando hablamos de una piscina o agua estancada, Mikveh. ¿Cierto? Ya eso ya lo debemos haber conocido o manejado, ¿verdad? Creo que está bien clarito hasta ahí. ¿Preguntas o dudas hasta ahí? Considero que no. Considero que pues todo está en orden hasta ahí. Entonces sacarás aguas con alegría de la fuente, si es particular, no dice de las fuentes, como lo teníamos en la hoja anterior, sino de la fuente de la salvación. Entonces, ¿qué está diciendo el texto 1, 2 y 3? Que la persona le está agradeciendo al Creador porque el Creador volvió de su ira y que el Creador colocó a una autoridad intermedia, ¿verdad?, para que actúe o para que sea el eje de la salvación. Sin embargo, la salvación viene ¿de quién? De Yud He Vav Hei, porque mi canción será Yud He Vav Hei. Y entonces dice el escritor, y sacarás aguas, con alegría de la fuente de la salvación. Sacarás agua con alegría de la fuente de la salvación. Esa fuente de la salvación, pero no la salvación, la fuente de la salvación, no la salvación, es el Mashiach. O sea, yo debo sacar agua del Mashiach, que es lo que Yeshua dice más adelante cuando dice que tenga sed, venga a mí, beba, de su interior correrán ríos de agua viva, ¿cierto? Que eso, como lo decíamos anoche en la clase de Yeshua, pues obedece al mundo del espiritual, no es físico, porque usted no es que llegó y conoció a Yeshua y de usted comenzó a brotar agua, no, pues, salvo que tuviera algún tipo de, no sé cómo llamarlo, manifestación sobrenatural o algo así donde agua brotara de usted, pero no, creo que eso no pasa, ¿no? Sacarás aguas con alegría de la fuente de la salvación. Sacarás aguas con alegría de la fuente de la salvación. ¿Cuál es eso? Y ese texto está relacionado con el texto que habíamos mencionado la vez anterior, que está en el versículo Juan 7:37 y Juan 6:35, que los vimos ambos la clase anterior, ¿cierto? Indica que la salvación proviene de Yud He Vav Hei y una vez que nos ha acercado a su gran salvación, nos permitirá sacar aguas, interpretación y conocimiento de esa gran salvación que Él nos da, es decir, Yeshua, ¿sí? Es decir, Él nos permitirá sacar aguas de ese agente intermedio. Acuérdense el dibujito que hicimos ahí la vez anterior, ¿no? Ese agente intermedio en el cual pues está centrada la salvación, pero no es la salvación. ¿Sí estamos claros? Está centrada la salvación, pero no es la salvación. La salvación viene ¿de quién? De Yud He Vav Hei, no de ese agente intermedio. El agente intermedio es simplemente un agente intermedio, ¿vale? Continuamos. Dice entonces el versículo 4, y tú dirás, o sea, la nación de Israel, en aquel día, deberían colocar ahí en el tú, deberían colocar al ladito nación de Israel o algo así que indique que, porque si no queda como muy yo, o sea, como que yo
En particular, voy a decir eso, pero no es en particular, es en general, la nación de Israel. Y tú, la nación de Israel, dirás en aquel día, levantaré las manos a Yud-Heh-Vahé, clamaré en su nombre, declararé a los pueblos sus hazañas, haré énfasis en exaltar su nombre. Cantaré a Yud-Heh-Vahé por su majestuoso actuar. Sépanlo esto en toda la tierra. Bueno, miremos un momentico el 4, nuevamente arriba, para irnos guiando. ¿Listo? Tú dirás en aquel día, no, el 4, y tú dirás así, en aquel día levantaré las manos a Yud-Heh-Vahé. Entonces volvemos nuevamente a preguntarnos lo mismo que nos preguntamos siempre que encontramos la expresión, tú dirás en aquel día, ¿cierto? Tú dirás en aquel día, ¿a qué tiempo hace referencia en esa profecía? Sí, o sea, estamos hablando del contexto. ¿De qué contexto veníamos hablando? Estamos hablando del contexto de que yo me voy a alegrar por la salvación que ha sido manifestada, bla, bla, bla. Listo. Ahora pensemos un momento en lo siguiente. Dice ahora el texto que en aquel día tú dirás, pero entonces tenemos que preguntarnos en aquel día, ¿cuál día? Repito nuevamente, ¿en qué contexto estamos hablando toda la profecía del 12? Acuérdense. En la época previa al milenio, ¿cierto? Desde que Yeshua regresa hasta que arranca el milenio, es decir, desde el mes séptimo hasta el mes décimo, hasta el mes primero, ¿cierto? Donde hay aproximadamente unos 5 meses, pongamos. 7, el octavo, el noveno, el décimo, el onceavo y el 12avo, 5 meses. ¿Sí? Un poquito menos porque es medio mes nomás, 4 meses y medio. Dice otra vez, y tú dirás en aquel día, levantaré las manos a Yud-Heh-Vahé. ¿En qué día? En ese momento previo al milenio, o sea, en aquel tiempo, cuando ya Yeshua se manifieste, entonces yo daré gracias ¿a quién? A Yud-Heh-Vahé, no a ese ser intermedio. ¿Me hago entender? Es decir, el día que regrese Yeshua, pongámosle que es mañana, yo debería darle gracias ¿a quién? ¿A Yeshua o al Padre Eterno? Al Padre Eterno, muy bien, no nos enredemos con el tema, ¿cierto? Otra vez, cuando Yeshua regrese, ¿a quién debemos agradecerle? Al Padre Eterno, que fue el que lo envió. Acuérdense que él dice, yo no vine por mí mismo, a mí me envió el Padre que está en los cielos. Yo he salido del Padre, el Padre me envió. Yo no hago mi voluntad sino la del Padre que me envió. Entonces, notablemente, pues Yeshua, pues digámoslo de esta manera, él no va a recibir la adoración. De hecho, cuando lo trataron de adorar, que le dijeron, bueno, él dijo, no, bueno solamente es uno, el Padre que está en los cielos. El mismo Yeshua nos invita a que no lo adoremos a él, que adoremos ¿a quién? Al Padre. ¿Sí estamos entendiendo? Continuamos. Tú dirás en aquel día, es decir, en aquel momento previo al inicio del milenio, levantaré las manos, ¿vale? Y vamos a pararnos ahí. Levantar las manos, creo que abajo incluso hay un pequeño comentario, me quedaron más numerados, 4, en aquel día se refiere, levantar las manos, dice levantar las manos a Yud-Heh-Vahé y no a otra autoridad, por ejemplo en Éxodo 23, miremos un momento de Éxodo 23. Dice el 1, y habló el Creador todas estas palabras diciendo, yo soy el Eterno tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, si uno lo pone en términos de dioses, pues tiene un complique, puede generar un complique con Yeshua, porque muchos de nosotros puede ser que todavía estemos interpretando a Yeshua como Dios. Entonces uno dice, como acá dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, como Yeshua es Dios y es el mismo Padre, quiere decir que yo sí debo adorar a Yeshua, porque finalmente Él es Dios, Él es el Padre, ¿sí? Pero no, ese es un enredo que creo que ya lo hemos superado, y es la cuestión de la Trinidad. Sin embargo, acá dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, es decir, no tendremos autoridades ajenas delante del Creador. Entonces, volvamos nuevamente al texto de Isaías. Bueno, levantar las manos, que es como la primera expresión que aparece acá. Levantar las manos, digamos que tiene un largo recorrido histórico y está presente en muchas culturas,
¿sí? De hecho, no sé si han visto en la cultura hindú, creo que es un monje hindú, una persona, un monje hindú, no sé si es brahmánico o de qué corriente del hinduismo, que por allá en 1980, desde 1980, perdón, decidió subir una de sus manos como señal de protesta por algo que pasaba en la India y como señal de adoración a su deidad. Y a partir de unas técnicas de meditación, el tipo logró mantener su mano totalmente erguida hasta el día de hoy. Hoy su brazo está totalmente flaco, la carne prácticamente desapareció, está solamente el cuero y el hueso, y él la sigue manteniendo levantada, ¿sí? Y él dice obviamente que tiene sensibilidad en el brazo, pero que pues su mente ya está acostumbrada a tenerlo de esa manera. O sea, obviamente hizo un buen trabajo dentro de su campo de meditación para lograr eso, ¿no? Es como, pongámosle, en otras culturas, ¿no? Que sanaban, a ver si buscamos al monje por acá, que sanaban a la gente simplemente con la meditación, ¿cierto? Entonces le decían, no, pues estoy teniendo un dolor en tal parte, vamos a cerrar los ojos, a pensar en esto y en aquello, y se le quitaban los dolores. Monje con el brazo, a ver si nos sale por acá. Monje con el brazo, monje con el brazo arriba. Se llama Bharati. Bharati. Ya lo colocamos acá para que ustedes también lo vean. A ver, ya está muy anciano. ¿Sí lo ven? Bharati. ¿Sí lo ven? Yo también lo vi en internet. Bharati. Pues Bharati, pues es este monje acá, pues que ya tiene su brazo así desde hace 40 años, pongámosle. Ah, dice ella que ya más de 45 años. Parece que lleva. Dice 50 años, dice aquí otro medio, Sport. Bueno, en fin. Entonces, cuando miramos alzar las manos, esto aparece en muchas culturas. Esto no es exclusivo de la cultura hebrea o de los israelitas, ¿verdad? Bueno, levantar las manos aparece en varias expresiones de la Biblia, ¿cierto? Aparece varias expresiones de la Biblia, como por ejemplo Salmo 63.4. Miremos un momentico ese texto. Salmo 63.4. Ve, ahí no dice eso de alzar las manos. Como que noté mal el... Sí. 63.4. Uy, pero yo que tengo el 63.4 y no dice eso. Salmo, ¿sí? Ve, esperen. Pero porque estoy en una aplicación de internet y se supone que esto no... Salmo 63. Ah, sí, ahora sí. Dice, así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. ¿Sí? O sea, ahí lo encontramos pues mencionado, ¿no? En el Tanakh. Ahora bien, bueno, alzar las manos se remonta aún más atrás. Digamos que eso es simplemente una mención. En otras religiones, vamos a coger primero por ahí, en otras religiones también está la acción de levantar las manos, ¿sí? En el Islam, perdón, en el hinduismo, lo acabamos de ver un ejemplo, que ellos toman el alzar las manos como algo, pues, sagrado también, ¿cierto? En la cultura, por ejemplo, en el Islam, también ellos levantan las manos hacia Alá y se llama el takbir, ¿sí? Vamos a anotarlo por acá. En la cultura islámica, ¿sí? El takbir. Y ellos levantan las manos para decir la expresión Alá Akbar, o Alá sea engrandecido, o Alá es grande, o nuestro Dios es el más grande. Sí, puede tener varias interpretaciones la expresión Alá Akbar. Entonces, puede ser normal que de pronto, cuando ustedes vean videos de internet de los países orientales, como por ejemplo en Turquía, donde tembló, que cuando los edificios se caían, levantaban las manos y decían Alá Akbar, que es una señal de parte de ellos como de agradecimiento a el creador de ellos, o lo que ellos consideran por Dios, pues a Alá, por haber enviado determinadas cosas al mundo, tanto lo bueno como lo malo, ¿sí? Entonces, en la cultura islámica está, pero los islámicos no son tan antiguos, los islámicos son más jóvenes incluso que los católicos como cultura, como religión. Cuando Mahoma
quiso iniciar su religión, ya los católicos llevaban 5 siglos funcionando a la perfección. Entonces, pues no es una religión muy antigua. Entonces uno diría, no, pues ellos se copiaron de algo más. Bueno, miremos en el cristianismo. En el cristianismo también está la acción de levantar las manos y se toma como un ejemplo de adoración. Es decir, cuando se levanta la mano en el cristianismo es un símbolo de adoración. O sea, se está adorando algo o alguien cuando se levantan las manos, ¿sí? Y hay una canción que dice, cuando levanto mis manos, empiezo a sentir, bueno, sí, me tienen como por la parte de los sentimientos. Echemos más de para atrás, pensemos en la cultura budista o en el hinduismo. Ellos también hacen parte de esas corrientes que levantan sus manos. Para ellos levantar las manos es un acto de conexión con la naturaleza o con el universo. Recuerden que ellos hablan mucho del universo, las energías, todo eso. Entonces cuando ellos ubican sus manos de determinadas maneras, arriba, abajo, a los lados, como sea, tiene unas manifestaciones, tiene unos significados. Y podemos ver, por ejemplo, que en sus dioses, ¿se han visto que los dioses de ellos tienen muchas manos? ¿Cierto? No sé, Shiva, hay otro, Ganesha, ¿cierto? Que tienen manos y hay algunas que apuntan hacia arriba, otras hacia los costados, otras hacia abajo, ¿sí? Son como esos centros de energía que ellos interpretan que hay en la naturaleza. Coloquemos uno por aquí a ver si nos sale alguito ahí. Entonces, Ganesha. Miren ustedes, por ejemplo, Ganesha tiene las manos hacia arriba. Ya les muestro por aquí una imagen. Es una mujer con rasgos de elefante, ¿sí? En que tiene las manos hacia arriba. ¿Ya lo vieron por ahí en internet? ¿Sí? Entonces, ellos también tienen presente eso. Ellos lo enfocaron por la parte de las energías. Por eso ellos son muy, si ustedes se dan cuenta, en las manos de ellos siempre, de los dioses de ellos, de la cultura de ellos, colocan algunos elementos como la flor. Aquí, por ejemplo, hay una donde dice colmillo roto, un hacha, tiene el símbolo del Om, que es el sonido que ellos hacen con la boca cuando hacen sus meditaciones. La flor de loto, tiene además de eso una soga, tiene en otra mano unos dulces y tiene a sus pies un ratón. Aunque aquí en esta imagen no le veo los ratones, pero pues acá en la explicación dice que hay un ratón. Bueno, no se lo ve, pero bueno, en fin. Sí, que hay, en este sí está el ratón sagrado, ahí está. Sí. Entonces, digamos que siempre se ha relacionado mucho en la cultura hindú y en la cultura budista esas posiciones de la mano para tener una mejor conexión con el universo. Pero ellos tampoco son la creencia o la religión más antigua. Ellos son, como les decía esta mañana, de la época de Isaías. Sí, o sea, ellos, los hindúes y los budistas, surgieron alrededor del año en el que surgió Isaías. Sí, o sea, ¿por qué coloco Isaías de referencia? Porque cuando Isaías estaba profetizando, ya había un sistema entero montado en Israel. Ya habían existido profetas, ya estaba la Torá, ya habían existido reyes, ya estaba todo. ¿Sí o no? O sea, Isaías fue simplemente otro profeta, entre comillas, ¿no? Entonces, ¿cómo se le denomina alzar las manos en la cultura hebrea? Bueno, alzar las manos en la cultura hebrea se le denomina Netilat Yadin. Netilat Yadin. ¿Pero eso es para lavar las manos? No. Netilat Yadin. ¿Sí? ¿Qué significa alzar las manos? Ahora, ¿con qué objetivo en la cultura? Ya hicimos como el recorrido por las otras, ¿no? En la cultura hebrea, ¿cuál es el objetivo de levantar las manos? Reconocer una autoridad. ¿Sí? Reconocer una autoridad. Y miren, por ejemplo, que en algunas versiones, ¿no?, más modernas de religiones o de culturas, como por ejemplo, pongamos de ejemplo a los nazis, ¿sí? Cuando veían a Hitler o cuando veían un alto mando, ellos también alzaban la mano, ¿no? Y decían, ¡ay, Hitler! O sea, larga vida a Hitler. Entonces, levantar las manos en la cultura hebrea y en otras representa un acto de reconocer una autoridad, ¿sí? Entonces, cuando dice que yo alzaré mis manos al Creador, ¿qué estoy diciendo? Yo reconozco su autoridad máxima, ¿sí? Yo reconozco su autoridad máxima. Ahora, que si al momento de orar yo tengo que levantar las manos, yo creo que no. O sea, es algo que nace en cada uno. Si usted no las quiere levantar, no las levante. No es un mandamiento, no es una ley. Yo creo que es simplemente un estilo de oración, así como el que lo hace de rodillas, de cabeza, acostado, de pie, con los ojos abiertos, con los ojos cerrados, repitiendo los salmos
orando de sí mismo, leyendo un libro de oraciones. Yo creo que eso es muy personal, yo no me podría colocar ahí como, no, vamos todos a levantar las manos. Creo que no funciona de esa manera. Entonces, Yetilat, Netilat Yadim, que significa la purificación de manos, levantamiento de manos, y en la tradición judía le han dado el significado de lavado de manos, ¿sí? Pero esa ya es una interpretación como del Talmud, ¿no? Entonces, levantar las manos, encontré por ejemplo que hay algunas corrientes que realizan el Shema de Israel, lo realizan con las manos arriba, y hay otras que no, que lo realizan es con las manos tapándose los ojos, ¿sí? Hay otros que lo realizan con las manos, una mano así como por debajo del corazón, donde van los tefilín de los judíos, y otra aquí en la frente, ¿sí? Para hacer énfasis a lo que dice de pronto el Shema, pondrás en tu corazón y estarás en tu frente, ¿sí? Es simbólico, que realmente pues, Dios está más allá de donde usted coloque la mano, obvio. Lo mismo que levantar las manos es algo simbólico, de reconocimiento de autoridad. Pero en aquel momento, volvemos al texto, el 4, tú dirás en aquel momento, levantaré las manos ¿a quién? A Yud-Heh-Vav-Hei. Y eso nos deja claro que nosotros como israelitas, ¿qué tenemos que hacer? Reconocer la autoridad, pero ¿de quién? Del Padre, de Yud-Heh-Vav-Hei, no de Yeshua. Aunque Yeshua es una autoridad y es un ser muy importante y muy poderoso, de todas maneras la autoridad máxima es ¿quién? Yud-Heh-Vav-Hei. Y es Él el que genera las cosas, es Él el que genera el destino, no Yeshua. Yeshua es una pieza de ese destino que Él armó. Sí, tal vez sea la pieza más importante, pero no deja de ser una pieza. ¿Sí? Seguimos. Tú dirás en aquel día, levantaré las manos a Yud-Heh-Vav-Hei. O sea, y aquí creo que tiene concordancia con todo lo que hemos venido hablando, que es que el Eterno coloca un ente intermediario de salvación, pero el ente no es la salvación. Yo tengo que levantar las manos y agradecer ¿a quién? A Yud-Heh-Vav-Hei, no a Yeshua. Entonces, cuando, por ejemplo, yo tengo alguna dificultad, no, coloquémoslo más puntual en el caso de la salvación. Cuando yo entiendo que soy salvo a través de Yeshua y eso, yo debo, entre comillas, ¿no? Levantar las manos, o sea, reconocer que la autoridad y la salvación viene ¿de quién? Del Padre. Sí, lo hizo a través de Yeshua, pero viene del Padre. Entonces yo le agradecería al Padre por lo que hizo Yeshua, no al revés, como si Yeshua fuera un ser aparte que Él decidió venir a salvarnos, ¿no? Si Él no quería ni morir. Normal. Tú dirás en aquel día, levantaré las manos a Yud-Heh-Vav-Hei, clamaré en su nombre. Quiere decir que para aquel momento ya tendremos conocimiento de qué, del nombre. Clamaré en su nombre, declararé a los pueblos sus hazañas. Lo que hace el Creador es el plan de Yud-Heh-Vav-Hei, no el plan de Yeshua. Haré énfasis en exaltar su nombre. Y repite 2 veces lo del nombre. ¿Sí lo ven ahí? Haré énfasis en exaltar su nombre. Y arriba dice Kirubishmo y abajo dice Nisgat Shemo, que hace referencia al nombre. Entonces haré énfasis en exaltar su nombre. Y para eso vamos a leer lo siguiente. Clamaré en su nombre, o sea, no en el nombre de otro ser autoridad. Salmo 96:4. Miremos un momento ese. Salmo 96, versículo 4. Yo pensaba esta mañana en cómo hacer un ejemplo con el término Elohim, ¿sí? Porque Elohim depende mucho también del contexto del que estemos hablando. Por ejemplo, aquí en el 5 dice, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero el Eterno hizo los cielos. En ese contexto está hablando de los dioses de las autoridades espirituales, no está hablando de las autoridades humanas. Entonces yo colocaba este ejemplo para mí mismo. Si yo, por ejemplo, los que viven en un conjunto residencial, saben que en algún momento les toca ir a esas reuniones de consejo, ¿cierto? Eso creo que es obligatorio, si no multa. Entonces usted va a la reunión de consejo y usted luego llega a su casa y le cuenta a su pareja, esposo, cónyuge, lo que sea. Se le dice, no, imagínense que el presidente dijo esto. Pues muy iluso, su pareja o la persona que esté ahí sí cree que el que habló fue el presidente de Colombia. Y fue el presidente, ¿pero de qué? De la Junta, ¿cierto? Que si no, es que
Sí, volvamos a colocar el ejemplo. No es que el presidente me dijo que o nos dijo que los apartamentos no podían colocar música después de las 5 de la tarde. Pues muy iluso si la otra persona escucha y dice, ay, el presidente, ¿por qué se mete en eso? ¿Sí? No es el presidente, no Gustavo Pérez, el presidente de Colombia, sino el presidente de la junta de ese conjunto, de esa acción comunal. Entonces lo mismo pasa acá, cuando nos encontramos el término de Elohim, supone un reto porque hay que verlo en un contexto. Entonces dice acá, el 4, porque grande es el Creador. Estoy leyendo Salmo 96, 4. Y digno de suprema alabanza. Está hablando del Creador, de Yuhet Bajei, no de otro ser. Temible sobre todos los dioses. Entonces, en el término espiritual, el que es temible por encima de las otras autoridades, ¿quién es? Yuhet Bajei. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos. Es decir, todas las autoridades espirituales de los pueblos se convirtieron fue en ídolos. Pero Yud-Heh-Vah-Heh hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de él. Poder y gloria en su santuario. Tributad al Creador, oh familias de los pueblos. Dad al Creador la gloria y el poder. Entonces nos damos cuenta que los salmos nos muestran que la adoración debe ser encaminada únicamente al Padre. Eso incluye las oraciones también. Nuestras oraciones deben ser encaminadas únicamente a Yuhet Bajei. ¿Por qué? Porque incluso Yeshua, que es una autoridad muy alta, no se compara con el Padre. E incluso Yeshua ha sido objeto de idolatría. O sea, no por él, porque él nunca dijo idolátrenme. Pero la gente cogió la figura de Yeshua o de Jesús y la convirtió en un acto de idolatría. ¿Sí? Tanto que inventaron hasta un término que es curioso, ¿no? La cristocéntrico. ¿Sí han escuchado ese término? ¿Cierto? Entonces en la iglesia, cuando uno iba a los institutos bíblicos, yo hice uno que duró casi 3 años, le decían a uno nuestros mensajes y nuestras predicaciones, ¿no? Como futuros líderes o futuros pastores, porque como les dije hace 8 días, el objetivo de todo cristiano es ser pastor. No sé qué van a hacer tantos pastores, no. Todo el mundo pastor y abajo qué hacen los demás. Entonces, nosotros los futuros líderes nos decían así: ustedes los futuros líderes, ustedes los futuros pastores, tienen que elaborar sus mensajes de manera o de forma cristocéntrica, es decir, que por donde sea que usted lo lea, hable de Cristo Jesús crucificado y resucitado. Entonces, obviamente eso se lo enseñaban a usted en una materia llamada hermenéutica y en otra, un segundito, en una llamada hermenéutica y en otra llamada homilética. En las dos le enseñaban a usted eso y uno hacía los esquemas y tenía que mencionar a Jesús por todo lado y el disparador era siempre iniciar con alguna palabra de Jesús. Entonces vamos a hablar del amor, entonces vamos a ver qué dijo Jesús del amor y a partir de eso pues yo explico todo lo que es el amor, bla bla bla, pero no, realmente es que nosotros tenemos que hacer los mensajes es alrededor de Yud Het Vav Hei, la Torah, ¿cierto? Y Yeshua. Por eso hay un texto por allá en Apocalipsis que dicen: bienaventurados los que guardaron los mandamientos. ¿Se acuerdan que eso lo vimos en las 70 semanas? Los mandamientos y el testimonio de Yeshua. Pero primero colocó los mandamientos. Porque si yo creo en Yeshua, pero no tengo mandamientos, soy propenso a idolatrar a Yeshua. Y Yeshua es idolatrado. Tanto su figura occidental, Jesús, es idolatrada. En el catolicismo y el cristianismo, en los testigos de Jehová no tanto, pero ahí va. Y tanto su figura hebrea como Yeshua, hay muchas corrientes mesiánicas que idolatran a Yeshua y que le oran a Yeshua. ¿Sí se han dado cuenta? Y hoy te agradecemos nuestro gran rabí Yeshua. No, cuando todas nuestras oraciones y adoración tienen que ir encaminadas ¿a quién? Al Padre. No estamos desconociendo a Yeshua para nada. Si ustedes saben, acá constantemente hablamos de Yeshua. Ayer tuvimos una clase de la vida de Yeshua, o sea, creo que más que claro, ¿no? Pero nunca hemos dicho adoremos a Yeshua. Creo que eso está claro. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Está ahí? Nuestra adoración, como dice acá, el 8. Dad al Creador la honra debida a su nombre. Traed ofrendas y venid a sus atrios. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo hasta ahí? Volvamos nuevamente desde arriba.
En el 4. Tú dirás en aquel día, levantaré las manos al Creador. Es decir, yo reconocer que Él es la máxima autoridad. No hay otra autoridad como la de Él. Y por eso en el Salmo dice que las autoridades, los dioses de las naciones que son simples ídolos. Finalmente el Cristo caído es simplemente un muñeco. Eso no. Sí que detrás de eso se puede mover una espiritualidad oscura, pero sigue siendo un simple muñeco. Dios, nuestro Elohim, no se puede reducir a un simple muñeco. Continuamos. Clamaré en su nombre, ya lo mencionamos en el Salmo 96, 4 al 6. Y dice acá, clamaré en su nombre, declararé a los pueblos sus hazañas. Miremos Isaías 42, 8. Isaías 42, 8. Clamaré o declararé a los pueblos sus hazañas. En el judaísmo se lo tienen seguramente claro, aunque hay algunas ramitas, principalmente los hasídicos, que le oran mucho a los rabinos muertos, ¿no? Pero bueno, es una excepción en un gran mar llamado judaísmo. Pero yo diría que la gran mayoría del judaísmo está acertada cuando enfocan su adoración a Yuhet Bajei. Hay una rama muy pequeña que ora y le pide a los ángeles. Son como unos judíos creyendo en angelología. Hay otros, en el cristianismo también hay angelología, ¿no? Que es lo que llaman, por ahí salen a veces en televisión, ¿no? No sé si se han quedado por ahí despiertos hasta la 1 o 2 de la mañana, que uno coloca, no sé, los canales locales, digo yo, y salen las propagandas como muy, las más baratas, los espacios publicitarios más baratos, ¿no? Y sale angiología, cierta gente muy extraña hablando de eso. También, sí, el horóscopo. Sí, y qué me dice, por ejemplo, eso de Walter Mercado, eso tuvo un impacto aquí fuertísimo a los 90, ¿no? Y a principios de los 2000, eso de Walter Mercado, que es angiología mezclado como con adivinación, como con chamanería, tiene un poquito de todo, por eso es un personaje muy, muy curioso y hasta gracioso, que habla muchas cosas así. Yo no sé si habla, ¿se murió ya? ¿Sí? No sabía que estaba muerto. Y el tipo era muy gracioso porque hablaba de muchas cosas que yo estoy seguro que él no creía, pero le daba un rendimiento económico. ¿Sí? Yo creo que él creía como hasta la lectura de las manos y eso, pero de ahí para allá uno lo veía como hablar y como que no era como tan convincente cuando hablaba de la lectura de las manos y bueno, otras cosas, ¿sí? Como que metió muchas cosas también para lograr vender más. Creo que eso es como... Sí, claro. Se vestía como Jorge Barón, ¿no? El trajecito de paño y... Bueno, seguimos. Yo no sabía que Walter Mercado estaba muerto. ¿Era qué? Sí, tenía como su cuento también ahí como medio homosexual el man, ¿no? Siga. Dice que murió en el 2019 en San Juan, Puerto Rico. Sí, entonces yo también creo que el tipo era como una especie de travesti o algo así. Bueno, sigamos. Yo el creador, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, mi alabanza. Otra vez, vamos a ver que lo estoy leyendo mal. Esto es en relación al texto de Isaías que dice, declararé a los pueblos sus hazañas. Miren lo que dice. Yo, Yud He, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. ¿Sí? A otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Quiere decir que el máximo poder, ¿quién lo tiene? El Creador. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? Es que te quería preguntar algo, más o menos la tengo clara, pero quisiera que volvieras a explicarme de la adoración de Yeso con respecto a esos pasajes de Juan, Marcos, que dice que lo pida por medio de mi nombre. Ah, ya. En mi nombre pedirás, Que en mi todo lo nombre. que pidas por medio de mi nombre, nada que será negado, que puedes sacar demonios en mi nombre. Sí, Ya, que o sea, es como, o sea, eso es como que la relevancia de que por eso es que hay que adorar a Dios. no hay eso, por esos versículos de mi nombre. Que pues por medio de él se puede conectar más Padre. Sí, O sea, eso no devorar es el intermediario. sí, El intermediario. Y que por medio de él uno puede echar fuera demonios. sí. O sea, eso es
Sí, hace referencia a los textos del Nuevo Testamento donde dice echará fuera demonios en mi nombre, ¿cierto? O por mi nombre, también dice otra traducción. Ya los miramos, espérame, salimos aquí de Isaías y ya los miramos. Entonces, dice, yo el Eterno, este es mi nombre y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas, ¿sí? Mi nombre y ni mi alabanza a esculturas. Entonces, notablemente, pues la gloria es únicamente del Creador, ¿sí? Haré énfasis en exaltar su nombre. Devolvamos a Isaías 12:4, ¿vale? Nos queda un pedacito ahí de Isaías 12:4, que es, haré énfasis en exaltar su nombre. Haré énfasis en exaltar su nombre. Vamos a ver los siguientes 3 versículos para que nos quede claro eso. Primero que todo, Apocalipsis 3:12. Ay, perdón. El 3:12 dice, al que venciere yo lo haré columna. ¿Sí? Apocalipsis 3:12. Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Es decir, que los escogidos van a tener durante el milenio, de manera metafórica, porque no creo que sea física, pero vamos a darlo como metafórico. Van a tener escritos 3 nombres: el nombre del Creador, el nombre de la Santa Ciudad y el nombre del Mashiach. Pero está por encima de todos, ¿cuál? El nombre del Creador. Y él dice, Yeshua, que está hablando, dice el nombre de mi Dios. Si Yeshua dice el nombre de mi Dios, quiere decir que Yeshua tiene que una autoridad. Punto. Yuhel nunca dijo que él tenía una autoridad. Jamás. Es Yeshua el que tiene una autoridad. Cuando Yeshua dice mi Dios, que está hablando él aquí en ese texto, en el 3:12, pues hace referencia a que él como Mashiach, él como Yeshua, él como ente de salvación, medio de creación, como usted lo quiera llamar, ¿cierto? Él tiene un Dios, es decir, él tiene una autoridad. ¿Listo? ¿Estamos entendiendo hasta ahí? Yeshua tiene una autoridad. ¿Cuál es la autoridad? El Padre. Hay otro texto donde en Romanos dice, o en Corintios dice, porque, a ver si me va, dice, pondrá todo por debajo de sus pies, cierto, excepto una cosa, y es aquel que sometió todo debajo de sus pies. O sea, que el Eterno coloca todo debajo de los pies de Yeshua, excepto algo. ¿A quién? Al mismo Padre. Y es fácil. Seguimos. Vamos a otro texto. Vamos a Isaías 52:6. Ahora, en este momento nosotros no conocemos el nombre de Yud Hei, o sea, decimos las letras, ¿no? Yud Hei Hei. Valor numérico, 26, bueno, y ahí podríamos seguir tirando números y no sé si reorganizamos las letras, por ejemplo, nos da la expresión Havayá, que significa existir o existencia. Quiere decir que el origen de toda existencia está en Yud Hei. Bueno, podríamos seguir tirando números, cambiando las letras de lugar, jugar con esas 4 letras, a sacar palabras, anagramas, ¿no? Que se llama eso. Sin embargo, pues no podemos saber realmente cuál es la pronunciación de ese nombre. La pronunciación Jehová o Yahvé y demás son solamente interpretaciones del hebreo masorético o el hebreo que tiene vocales. Es decir, todos los Yahvé, los Yuhel-Bajé, los Jehová, los Jehová, todas son interpretaciones. Realmente el nombre nosotros no sabemos cómo se pronuncia. Sabemos, por ejemplo, que no me acuerdo, los moabitas no. Hay un pueblo, los amorreos tenían un dios que ellos llamaban Yagú, ¿sí? Algo así como Yagú. Pero esa pudo haber sido la interpretación de ellos de lo que escuchaban a los hebreos decir, porque los hebreos sí conocían en la antigüedad el nombre. El nombre se perdió cuando llegaron los profetas
y mucha gente empezó a servir otros dioses y algunos profetas decidieron ocultar el nombre y los escribas también cambiaron el nombre por expresiones como Adonai o Hashem, ¿sí? Continuamos nuevamente, dice 52.6, por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre, por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he de aquí, estaré presente. Si ustedes se dan cuenta desde arriba, está hablando acerca de la resurrección de los muertos y de la manifestación de Yeshua y toda esta etapa final de Sion, sacúdete del polvo, levántate, siéntate, toda la Nueva Jerusalén, está diciendo que en aquel momento que esté la Nueva Jerusalén, entonces el pueblo, ¿qué pasará? Conocerá el nombre del Creador. Igual que lo que dice en Apocalipsis, ¿no? La nueva ciudad, Yeshua, ¿sí? Contexto es el mismo. ¿Tú tienes una pregunta? Pero espera. A ver si me le pasan por aquí. Gracias. Ahí. Entonces en el Salmo, en el Isaías 52.6, lo podemos ver, ¿sí? Lo podemos ver como él también en los profetas nos indica que entonces la nación conocerá su nombre. Quiere decir que en este momento no lo conocemos. Yo no creo en ninguna persona, pues con mi respeto, ¿no? Pero yo no creo en ninguna persona que diga, encontré el nombre del Creador. Y de esos hay cientos, ¿sí? Eso no es uno solo. Entonces hay un montón de gente que dice, ahora sí lo encontramos, ¿cierto? Los testigos con el Jehová para arriba, Jehová para abajo. Por ahí hay unos videos de TikTok, sale una bobada y 200 personas se comiendo la misma bobada para hacer videos iguales, que supuestamente que cuando respirábamos, que el sonido de la respiración, que era ya y que ese era el nombre de Dios, por Dios, ¿sí? ¿Cómo vamos a creer semejante estupidez? ¿Sí? Que no, que en las cadenas de ADN, bueno, puede ser lo del ADN parcialmente certero, sin embargo, tenemos un problema, es que ahí tampoco está cómo se pronuncia. Puede tener los mismos valores numéricos, tal vez sí, pero que sea exactamente la pronunciación, no hay cómo. La otra vez vi uno, ¿no? Que habían colocado una inteligencia artificial que leyera los textos en hebreo sin vocal, a ver cómo pronunciaba el Yud-Heh-Vah-Heh, y que había dicho algo así como Jehová, algo así. Entonces que seguro ese era el nombre del creador, cuando una inteligencia artificial está programada. Lo que está utilizando es información de otro lado para poder pronunciar lo que no conoce, ¿sí? Pues yo creo que, no sé, no podemos dejarnos llevar por eso, ¿sí? No, es que yo oro en el nombre de Yud-Heh-Vah-Heh. Yo creo que hoy en día estamos restringidos por lo que nos muestran las profecías. Y falta otra que es mejor, que es Ezequiel 39.7. Vayámosla buscando mientras que Luisa hace la pregunta. Pues sí, ahí entendemos que es para ese tiempo, pero en Juan 17.26, Yeshua dice que les ha dado a conocer el nombre. Pero a ellos, ¿no? A los de aquel momento. Ajá. Y lo daré a conocer. Pues de ahí se pega para decir que quiso decir ese nombre. O sea, como debatir eso. Pues se lo reveló a los de aquella época, ¿no? Sin embargo, pues eso no indica que se haya preservado, ¿no? No hay un solo documento que nos indique, pues, que el nombre se haya preservado. Dice que le reveló el nombre a los discípulos, pero no hay un versículo que diga que los discípulos revelaron ese nombre a alguien más, o que llevaron ese nombre a otro lugar. Y también tenemos una cuestión que es la barrera idiomática, ¿no? Porque como ellos hablaban en hebreo, yo creo que es pues supongo, ¿no? Que es muchísimo más fácil en hebreo comprender medianamente cómo se pronuncia el Yud-Heh-Vah-Heh. Estoy seguro que los judíos podrían estar más cerca de conocer ese nombre que nosotros, que no manejamos el hebreo, ¿sí? Y que el nombre no podría ser Jehová, por ejemplo, porque las vocales ahí están españolizadas, ¿sí? Entonces, creo que desde la parte, desde el punto de vista histórico se puede desmentir. Ellos hablaban hebreo, era mucho más de la comunicación, se lo reveló a ellos, pero no dice que a ninguna otra persona, en ningún texto dice que ellos se lo hayan revelado a otra persona, y desde el principio de las primeras comunidades siempre se manejó, al parecer, los términos intermedios como Adonai, el poderoso, porque en el Nuevo Testamento no aparece ni una sola vez ellos hablando en términos del nombre de Dios. Aparece Padre, aparece Adonai o Todopoderoso, o Dios, aparece mucho la palabra Dios, ¿no? Autoridad, que es como lo que más aparece en el Nuevo Testamento. Entonces, si hubiese de pronto en Apocalipsis, no, el nombre de Dios es este, pues ya te tocaría mirarlo, pero no lo hay, ¿sí? ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Seguimos. El otro texto, ¿cuál era? Ezequiel 39.7. Y la verdad, pues, yo opino, ¿cierto? Desde mi
mi opinión, yo opino que para nosotros no debería ser una obsesión, tal vez un interés sí, porque yo sé que es un tema que llama la atención, un interés, pero no debería convertirse en una obsesión tratar de adivinar cuál es el nombre, porque le he mostrado textos donde efectivamente el nombre va a estar como oculto, está oculto. Y realmente es que para eso habría que hacernos expertos en hebreo, ¿sí o no? Y veo que los expertos en hebreo, que son los judíos, ellos mismos han desistido de esa idea de buscar el nombre, porque llegaron a un punto donde dijeron eso está desoculto, punto. ¿Sí? Si ellos mismos lo colocan a ese término, que son expertos en hebreo, que guardaron la tradición, que guardaron los mandamientos, ellos concluyeron eso, ¿qué esperamos de nosotros? Y por ejemplo, colocan algunos ejemplos como una moneda por allá del siglo XIV, que la moneda tiene tallado el nombre Yuhet Bajei y tiene las vocales abajo. Eso no es una prueba veraz, porque es que ya existían las vocales. El problema no son las vocales, el problema es antes de las vocales cómo se pronunciaban. Y hemos visto, creo que la vez pasada vimos uno acá, ¿no? Sí, un texto en la Torah donde las vocales de Yuhet Bajei cambiaron. ¿Sí se acuerdan? ¿Y cómo era que decía? No era como Yehoví, ¿cierto? Entonces, ¿hay qué? ¿Sí? No, miremoslo en los textos, en el códice de Alepo. Pero si en Qumran, que son unos textos 1000 años más viejos que el códice de Alepo, aparece el Yuhet Bajei sin vocales. ¿Pero qué hacemos ahí? Y eso que en Qumran ya tenían vocales, ¿sí se vean eso? En Qumran habían vocales y se escribía todo lo de hebreo, todo esto con vocales, todo full vocal. Y cuando llegaban al Yuhet Bajei lo ponían sin vocales. O desconocían el nombre o lo estaban ocultando. A mi parecer yo creo que lo desconocían. Pero bueno. Ezequiel 39:7. Y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel. Y nunca más dejaré profanar mi santo nombre. Y sabrán las naciones que yo soy Yuhet Bajei, el santo, en Israel. ¿Sí? En Israel. ¿Ese cuál era? Ezequiel 39:7, sí, Ezequiel 39:7. Te vas a preguntar algo, dale, te escuchamos. Pues más que preguntar, es como, de alguna forma, pues en mi caso, en algún momento sí me sentía así como intrigada por saber el nombre, porque, pues como, pues bien se sabe que en las redes sociales y por toda la onda, pues el mal hablar de alguna forma de la Biblia como tal, diciendo pues que el Dios del Antiguo Testamento, que era malo, que ya ve, no sé qué, que era un astronauta malvado, no sé qué, pues en algún momento sentí esa intriga, pero pues gracias pues, a estudiar todo eso, pues me doy cuenta que definitivamente no hay ningún afán. Lo importante es entender que por sus obras los conoceréis, es entender que de qué me sirve yo saber nombres si de pronto me comporto mal. O sea, no cumplo sus mandamientos y muy notorio que los mandamientos me llevan a la vida, entonces, ¿para qué me sirve saber el nombre si de pronto no llevo un camino correcto? Y mira que solamente con el nombre de Yeshua tenemos un montón de problemas, si es Yeshua, si es Yahshua, si es Yushua, si es sí, muchas cosas ahí. Y habrá que cogerlos todos y evaluar, y esto es posible, esto no es posible. Hay mucho ahí de donde cortar, pero si solamente con el de él, que es un ser inferior al Padre, ¿cierto? Es el segundo al mando, pero es inferior al Padre. Imagínense para llegar al nombre del Padre. Pues imposible. Además que es un nombre único, porque Yeshua hay varios en la Torá, ve en el Tanakh. Pero Yuhet Bajei, no. No conozco una persona que se llame Yuhet Bajei. Además que cómo se le pondría, ¿no? ¿Tienen los chichombianos? ¿Lo escriben? Un segundito. Sí, vamos a leer nuevamente. Léalo a alguien ahí, por favor. Ezequiel 39:7. $39.7. ¿Quién lo tiene ahí? ¿Claudio no lo tiene ahí? Léelo, por favor. 39:7. Yo haré que mi santo nombre sea conocido del pueblo de Israel y no permitiré que siga siendo profanado. Y las naciones extranjeras sabrán que yo, el Creador, muestro mi santidad en Israel. El día de que hablo va a llegar sin falta. Yo, lo afirmo. Sí, ahí está. Entonces, ¿cómo dirigirse al Padre? Yo creo que con los títulos intermedios, ¿no? Padre, Dios, Elohim, Adonai, El Shaddai,
Boreolam. Bueno, hay muchas expresiones, sí. Particularmente yo utilizo mucho el Padre. A mí me gusta, para mí, yo, ¿cierto? Me gusta orar, pues mucho en español, sin tanta palabra en hebreo, porque siento que así me fluye más. Entonces no manejo mucho, me enredo, ¿cierto? Me confundo yo mismo. Entonces creo que como manejo el español, el castellano, igual que usted, yo hago mis oraciones puntualmente todas en español para no enredarme. Ya cuando hablamos de otro término, oraciones no tan personales, pues ya tratamos de colocar una palabra en hebreo, etcétera, pero es mi estilo, ¿vale? ¿Estamos entendiendo hasta ahí? Sí. Es que me pongo a pensar, digamos, porque, digamos, Moshe, el Eterno le pide que escriba, pues, digamos, en el Éxodo 3:15, que le dice como, además dijo Dios a Mosé, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, y ahí la palabra de Jehová, y o sea, como, ¿por qué recalcarle como para que tengan conciencia de, no sé, esas letras, es decir, Puede, pues, para reconocerlo como Dios de Abraham, Isaac, pues yo podría uno concluir, ¿no? Que tal vez allá en Egipto hayan perdido su identidad, ¿no? O estaban perdiendo su identidad o hayan perdido cosas como esa, como el nombre, ¿no? O tenían una leve noción, como hoy en día. Eso tenerlo escrito en la Torah. Sí. Porque todo está escrito, sí, Ujú. en la Torah. En la Torah. Y resaltar, digamos, pues como en tres partes, como el Dios, o sea, de ajeno, como tal, Elohim. Sí. En una parte sí dice Elohim, pero en estas, como que Yuhebahei. actúa Yuhebahei. Sí, sí, yo creo que para que nunca se olvidara además, ¿no? Lo que se ha escrito pues difícilmente se olvida. Y vuelvo y repito, creo que en Egipto ellos habían perdido su toque ahí, habían perdido cositas y entre esas pudo haber sido el nombre del creador. Y lo podemos ver no solamente ahí, sino en otro lado cuando él le dice en la zarza, ¿no? Y el nombre de quién diré que voy. Dice, dirás que vas en el nombre ¿cierto? Y ahí no dice Yuhebahei, ahí dice Eye Eseré. ¿Por qué no utilizó el Yuhebahei? Porque ellos tenían, era como un concepto de Dios, pero no tenían muy puntualizado el nombre. Entonces ahí sí lo puntualiza, ¿no? Sí. Escribirás esto y esto y esto. Ahí lo puntualizó, para que no se les olvide. Pero es que es eso, o sea, el modo de utilizarlo, ¿sí? Sí. Pues porque yo también soy consciente que, o sea, no tengo claro el nombre como tal y le doy un atributo, ¿sí? A mí me gusta el creador, ¿sí? Pero a veces yo pongo a pensar el porqué de este nombre, o sea, de esas letras, o sea, no sabemos cómo se pronuncia ni nada así. Pero me imagino que en el tiempo de Jesús obviamente lo teníamos claro, Sí. estas letras. De pronto por ahí el conocimiento de que él era el único, pero no sabría yo por qué puntualizar en la Torah estas letras. O sea, sí iba a prestar, digamos, para estas confusiones que tenemos hoy en día. Sí, claro. Pero, bueno, muchas que se utilizan a nivel religión. Y eso que teniendo en cuenta, ¿no? Que esas letras, la Yud, la Hei, la Bab y la Yud, Hei, Bab, Hei, ¿cierto? La Hei al final, pues puede ser realmente la manifestación de Dios como en este plano, ¿sí? Del creador acá en este plano. Pero realmente, a mi manera de verlo, yo creo que él no tiene un nombre puntual, porque sería como limitado por ese nombre, ¿sí? Creo que es el Yuhebahei, es en este plano que es limitado. Este plano que entonces nos dirigimos a él, o él se manifestó acá como Yuhebahei, pero es difícil saber realmente, como tú dices, la pronunciación y lo que esas letras realmente pueden llegar a trascender, ¿no? Juntas, ¿no? Yud, Hei, Bab, Hei. Y ya sabemos que en el hebreo hay muchas cosas raras con las letras, raras y sorprendentes. No me quiero imaginar lo que esconde el Yud, Hei, Bab, Hei. Sino más reorganizando las da palabras como existencia, ¿sí? Uno dice aquí hay algo raro. El valor numérico 26, que coincide con otros valores numéricos 26, que uno dice sorprendente. Todo esto cómo se une, ¿cierto? ¿Por qué dos yuds? ¿Sí? Porque está formando como una alef ahí. Yud, hei, bab, hei, ¿cierto? Una hei con una alef. Entonces dos yuds y la bab atravesada por la mitad, que sería una alef, ¿no? El principio, el primero, el uno, el had. Sí, o sea, tiene para cortar muchísimas cosas. Pero, repito, creo que hoy es un misterio. Creo que los judíos han podido abrir algo de ese misterio, pero también llegaron al punto donde ya no están buscando obsesionadamente el nombre. Yo creo que ya superaron esa etapa. Y nosotros, yo opino yo que debemos también superar esa etapa.
de esa obsesión por buscar el nombre. Eso es muy de moda, ¿no? Yo podría colocar el verdadero nombre de Dios en cualquier red social y saldrían 10.000 videos, y algunos muy bien hechos, porque no es de calidad de video, muy bien hechos, muy bien argumentados, pero pues, por aquí puede que no sea, ¿sí? Seguimos. Y también para qué, ¿no? Lo que tú decías ahorita, o sea, ¿para qué me sirve a mí saber el nombre del creador? Pero sí es como para identificar que es el único, ¿no? Sí, O sea, es que eso es lo que o yo sea, digo en con el, comentario. en el nivel de pronto que tú te encuentras, ¿cierto? Serviría para ti para eso. Pero, por ejemplo, muchas personas lo tratan de buscar simplemente por conocerlo o por saber, ¿sí? O sea, no por identificar si es uno, dos, o tres, o 10.000, sino simplemente por saber, yo me sé el nombre, pero no guardan los mandamientos, no guardan el chat, entonces realmente nunca lo van a encontrar. Así se sepan lo de las letras, no lo van a saber. Dicen que para santificarlo, ¿no? Que porque en la oración que Yeshua dijo como modelo, entonces para mí es santificarse el nombre. Sí, Entonces que es importante tener el nombre. O sea, tenerlo claro que es el Dios de Abraham, Isaac, Jacob. Pero Exacto. yo me pongo a pensar, ¿será que nombrarlo es santificarlo? sí que es O sea, santificar. como decir, sí, ya la santifiqué. O sea, O yo cómo santifico un nombre, o sea, ¿qué me toca hacer? ¿Escribirlo y hacer una tevilá o cómo se hace ahí, sí? sí, porque no creo que solo nombrarlo, ya. Sí, no hay una claridad en el tema, no la hay. Es como algo simple y es como honrar a papá y mamá. ¿Cómo honro a mi papá y mamá? Voy diciéndole a papá y mamá, no haciéndoles pasar vergüenza por allá, haciendo pendejadas, pues haciendo lo que me corresponde y de esa forma los honro. Sí. Pues en un nivel más alto que sea el creador, pues es otro, o sea, es cumplir. Claro, cumplir. Bien, seguimos. Hace parte de esa santificación. Y el Eterno es quien salva y coloca a Yeshua. ¿Sí? Miremos Filipenses 2.11. Empecemos con uno del Nuevo Testamento y verán. Filipenses 2.11. Hay uno que dice por ahí que el nombre es doble en rodillas dos. Ese sí. Ah, Vamos a leerlo desde el 9 para poder leer lo que dice Luisa. Filipenses 2.9. Es lo que dice. Por lo cual, vamos a leerlo desde arriba para que nos quede claro, ¿vale? El 5, vamos a leerlo desde el 5 que es donde arranca. No sé si ahí la Reina Valera coloca algún subtítulo. ¿En el 5 coloca algún subtítulo? No, bueno, en el 5. Ahí sí debería ir un subtítulo, digo yo, bueno, en fin. Haya pues en Y vosotros. la humillación y la exaltación De Yeshua. ¿Pero esa es Reina Valera? No. no estás hoy, Dios habla hoy, vale, sí, ahí debería ir un subtítulo que corta el tema anterior. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Mashiach, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Igual puede ser en esencia, pero no en forma, ¿sí? Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. O sea, Yeshua no es un hombre, él tomó semejanza de hombre, pero no es un ser humano, ¿sí? No fue creado con ese objetivo. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. O sea, el Padre exaltó a Yeshua, notablemente el Padre superior a Yeshua. Lo elevó, le dio un estatus diferente. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Quién le colocó el nombre Yeshua al Mashiach? Se lo colocó el Creador. Para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, pero no del Padre. ¿Sí? Para que en el nombre, el 11, y toda lengua confiese que Yeshua es el Señor. ¿Pero qué? Para gloria de Dios Padre. Y ese es el texto clave. Dice que yo debo reconocer a Yeshua como ¿qué? Como el Señor, o sea, como una autoridad. Pero no para gloria de Él, sino para gloria de Dios Padre. ¿Sí lo vimos? Es un texto que claramente nos muestra que, aunque yo debo reconocer a Yeshua y temerle, respetarle y reconocer su acción, de todas maneras el trasfondo de eso es que darle la gloria al Dios Padre. Ahí lo dice, al Creador. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que
es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Que es un texto que uno parafrasea mucho, ¿no? Dios pone el querer como el hacer. Dios, no Yeshua. ¿Sí? O sea que todo el discurso central de Pablo está hablando acerca del Creador, trae a Yeshua como ejemplo, y dice todo lo que hizo Yeshua es para gloria de Dios Padre. Y dice, así como Yeshua obedeció, nosotros también obedezcamos. ¿Por qué? Porque Dios coloca en nosotros, Dios, no Yeshua, el querer como el hacer. O sea, el mismo Pablo está tirando abajo el dogma de la Trinidad. Claro que en su época no existía el dogma de la Trinidad, ¿no? Eso fue después, ¿cierto? Concilio de Nicea, 325. Pues había trinidades en otras religiones, pero el dogma sí, dogma, con Jesús metido ahí no existía. O sea, que es correcto cuando... O sea, que es correcto cuando oran, digamos, para creador, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Es lo que decía ella, ¿no? Esa expresión en el nombre, o ese concepto de en el nombre. En el nombre más bien que Él me permitió a mí llegar a ese nivel. No es tanto como, bueno, Yeshua y ahora se convirtió en mi muletilla mágica para todo, o sea, que la meto a todo lado. Es más que Él a través de sus acciones, Yeshua, a través de sus acciones me permitió llegar a un nivel más alto con el Padre, ¿sí? Pero no es tanto como el nombre. ¿Se podría omitir? ¿Se podría usar? Yo creo que sería bueno hasta omitirlo, en mi opinión, porque enreda al oyente y lo hace creer que está orándole también a Jesús. ¿Sí me van a entender? O que usted va o el Eterno no lo escucha a uno. Sí. Directamente, pero que tiene que ser... Que le hable, o sea, lo que pasa con los santos y todo eso. Sí. que saca- O sea, como que Dios está de espaldas y usted orando acá, y cuando se dice el nombre de Jesús, Él voltea y mira quién está orando. Sí, Sí, eso pasa en la Iglesia Católica. los intermediarios, ¿no? No, pues todos, una vez lloré, y yo no, en el nombre, o sea, como diciéndome, sí, muy bien y todo, pero le faltó el final. Y eso de utilizar el nombre como muletilla, eso es de origen católico. Y eso se metió en todos los derivados del catolicismo. Pero si tú te das cuenta, en el Brit Hadashah no hay ni una sola oración que termine así. Sí, entonces ahí tenemos una prueba convincente. Que era la que él mismo dejó. Sí, eso, para los que saben ser santificados, tu nombre, ¿cómo es? Haz tu voluntad, los cielos como la tierra. Danos hoy nuestro pan de cada día, pero no nos ofensa, como también nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos de todo mal. Y amén, y en el nombre mío, amén. No. Él lo hubiera dicho. Créame que él lo hubiera dicho, porque él dijo cosas más difíciles que eso. Sí, dijo cosas que lo ponen uno más contra la pared que haber dicho, y al final de cada oración, terminadla así. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero es que eso también así lo confunde a uno. Sí, claro. Porque uno piensa que está faltándole al respeto a una autoridad. Exacto. Y en el seno, pues, o sea, como si fuera el hijo de Dios. O sea, como que uno en la oración trataba de repartir para todos lados, ¿no? Para Dios, para el Espíritu Santo, para Jesucristo. Y quitarse esa muletilla, eso cuesta bastante. Y en mi opinión, esa sí es mi opinión, creo que la única manera de quitársela es leyendo los salmos. Porque uno se da cuenta que los salmos no terminan así. Van muy enfocadas a Yuhebahei. Sí, Yuhebahei. Y el Padre nuestro va enfocado al Padre, no va enfocado a Yeshua. Sí. Entonces ahí yo dije, no, eso del nombre es una posición que yo alcanzo o que Yeshua me hizo alcanzar a través de él, pero no es tampoco una puerta mágica que yo toco o una lámpara mágica que yo debo frotar en cada oración. Y sería bueno omitirlo. A mi parecer yo creo que no está mal, gracias Padre por todo lo que hizo Yeshua, porque estamos dándole gracias al Padre, pero ya en el nombre de Yeshua Es incómodo. sí, a mi manera, en mi opinión, yo creo que debería omitirse. Yo trato de hacerlo acá y creo que todos, ¿no? Cuando oramos, no mencionar así porque enreda a la gente. De pronto usted lo tiene súper claro, ¿sí me entiende? Y en el nombre de Jesús dice, no, es que es un nivel, pero enreda. Y más que todo, para el que es nuevo o para el que viene muy apegado al dogma de la Trinidad, lo enreda. ¿Sí? Si hay algo muy enredado en todo esto es la oración. ¿O no? ¿Sí, no? Es una de las cosas que uno más se enreda, hermano. La oración. Es que Sara dice Señor y no Señor. ¿Cuál Señor? ¿Qué es el Señor? Sí. ¿O el Señor de qué? Sí, el Señor de Sí, eso uno lo va puliendo con el paso del tiempo. Sí, ese es un proceso
Y repito, se pule mucho la oración en los salmos, porque en los salmos no utiliza el Señor, utiliza otros términos como maravilloso, asombroso, grandioso, bueno, y ahí para escoger, ¿sí? Bueno, seguimos entonces ya para ir cerrando el día de hoy. Dice el 5, cantaré, y otra vez, ¿no? Es que este texto está minado de eso. Cantaré a Yud-Heh-Vaheh, ¿sí? Por su majestuoso actuar. Sépanlo esto en toda la tierra, por su majestuoso andar. Quiere decir, actuar, perdón, sépanlo esto en toda la tierra. Quiere decir que ese momento previo al milenio va a ser conocido en toda la tierra. Que eso lo hizo fue ¿quién? El Dios de los hebreos. Va a ser algo indudable, por eso dice, sépanlo esto en toda la tierra. Eso no es para ahora, porque en este momento por algunas cuestiones culturales, idiomáticas, no se va a poder hacer. Necesitamos de un poder superior y es el regreso de Yeshua, que marca que efectivamente el Padre está moviendo los hilos de todo este mundo a nivel invisible, ¿sí? Regocíjate y canta, habitante de Sión. Regocíjate y canta, habitante de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Volvámoslo nuevamente a leer. Regocíjate y canta, habitante de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Regocíjate y canta, habitante de Sión. Y ese término habitante puede ser morador o aquel que está en Sión, no tanto habitante, aquel que está en Sión. Y entonces viene como una pregunta que yo mismo me hice, y a ver si para la otra semana, que es como el cierre del 12 y el principio del 13, podemos entenderlo un poco mejor. Regocíjate y canta, habitante de Sión. Pero la pregunta del millón sería, ¿ese habitante de Sión a qué se refiere? Para eso yo creo que nos toca remontarnos al término Sión. O sea, ¿qué es Sión? Que hasta ahí llegamos un poquito la vez anterior, pues avanzando rápidamente, ¿no? Entonces tenemos aquí el término Sión. Ese término Sión, ¿a qué puede hacer referencia? A un nivel espiritual, ¿cierto? ¿Qué más? A un lugar donde estaba la ciudadela o la ciudad de David, ¿cierto? Y el tercero, ¿a qué haría referencia? A un lugar de tipo espiritual donde está la Nueva Jerusalén. ¿Sí? La Nueva Jerusalén. Que vamos a ver que ese término Nueva Jerusalén hace referencia es como una Jerusalén renovada. Y te diría, pero ¿por qué una Jerusalén renovada? O sea, algo pasó que la renovaron. Quiere decir que en algún momento se usó, ¿no? ¿Se acuerdan antes de la fundación del mundo? ¿Qué éramos? ¿Dónde estábamos? Entonces una Jerusalén renovada. Bueno, no la Jerusalén, o la Jerusalén celestial también le llaman, no la terrenal. La terrenal está aquí en el planeta, ¿no? Allá en Israel, está habitada por musulmanes, por árabes, por judíos, por cristianos. Es un lugar donde están las tres religiones, está la mezquita de Al-Aqsa, está el Domo de la Roca, está el Muro de los Lamentos y está la Iglesia del Nacimiento y la Asunción de María. ¿Sí? Bueno. Entonces cantaré a el 6. Regocíjate y canta, habitante de Sión. Pero entonces, ¿a qué se vendría como a referir ese habitante de Sión? Dice, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Y ahí lo vamos a dejar para la siguiente semana, que nos queda solamente el texto 6. Y hacemos la otra semana el cierre, entregamos el boletín, el folleto y arrancamos con el capítulo número 13, que es el siguiente. Creo que yo tenía ya por aquí un pedazo del material de la otra semana, me parece. Bueno, ahí está ya el material de la otra semana, pero del 13 como que no he traducido nada. No, falta el 13, toca después mirarlo, ¿vale? 13. Bueno, ¿preguntas o dudas hasta ahí? Bueno, estos 2 minutos finales para que oremos gracias al Creador porque hemos podido llegar a la clase número 70, es decir, hemos tenido ya 70 clases, ¿cierto? En las cuales hemos podido estudiar el libro de Isaías, el libro de Yeshayahu. Esto no es fácil, esto toma tiempo, nos ha tomado tiempo, esfuerzo, en fin. Iniciamos bastantes, ahora pues hemos venido siendo pocos más bien, pero bueno, lo importante es que hemos podido avanzar
hasta la clase ya, la número 70, y gracias al Creador que hemos podido pues estudiar mucho, ¿vale? Clase número 70 la de hoy. Oremos, démosle gracias al Creador. Oremos. Padre, esta mañana, perdón, te damos gracias por tu misericordia y la bondad que extiendes con tu nación de Israel, que aún en el destierro tenemos acceso, Padre eterno, al conocimiento de tu santa palabra. Eres el único y verdadero Elohim, el único y verdadero que con su mano poderosa sostiene al mundo y nos alimentas, nos sostienes y nos alimentas no solamente en lo físico, sino también en lo espiritual. De ti, Padre eterno, brotan las misericordias y las maravillas. De ti, Padre eterno, viene todo lo alto y todo lo sublime. De ti, Padre eterno, viene el poder, la gloria y la alabanza. Y nos has enseñado a nosotros, tu pueblo, a exaltarte y a buscarte únicamente a ti. Por encima de cualquier autoridad estás tú. Y nosotros hemos convertido en ídolo y en idolatría todo aquello que tú has colocado, desde la naturaleza hasta los animales, hasta las personas, e incluso al mismo Yeshua lo hemos colocado como ídolo. Por eso, Padre eterno, te pedimos perdón, porque nuestro corazón está llamado hacia la idolatría, pero cuando buscamos su palabra nos damos cuenta que tú eres el verdadero Elohim, que tú eres la autoridad máxima, que por encima de ti no hay nadie, que tú eres el único que logra que nosotros volvamos al arrepentimiento y a la verdad. Tú eres el verdadero origen de la salvación, y has colocado a Yeshua como fuente de ella y nos has llamado a sacar aguas de él. Pero tú eres todopoderoso, eres el único. Ayúdanos a entender cada día más, ayúdanos en cada Shabbat a buscarte, ayúdanos a clamar a ti, que podamos volver a tu santa palabra, que no pongamos más excusas, que no nos excusemos en nuestras familias, nuestros hijos, en nuestras esposas, esposos, que no nos excusemos en nada, que nos volvamos solamente adoradores de ti, y que todo aquello que nos rodea no nos afecte, más bien que podamos nosotros tener un control y una tranquilidad de que tú eres el que maneja todo esto. Gracias te damos, Padre eterno. Amén. Bueno, muchachos y muchachas, nos vemos entonces en la próxima clase de Yeshayahu, y esta tarde de la 1:30 de la reunión con la clase de El Brit Hadashah. Luego tenemos a las 3 de la tarde tendremos la clase de historia. Luego a las 4 de la tarde repaso de hebreo, y a las 4:30 la parashá de la semana, que es Nitzavim. Los invitamos a todas estas reuniones. También los invitamos a apoyarse en los estudios hebreos Teruá con su sedaká, que muy bien que nos hace, no solamente para el pago de este lugar, sino también para los materiales, las hojas, todo lo que usamos acá para el crecimiento de nuestra comunidad. Bueno, muchas gracias a todos y que estén muy bien. Shalom a todos, buenas tardes.